Mientras oraba en la semana por el mensaje, el tema del mensaje es altar o tarima. Y enfocando esto en base a una palabra que el Señor me dio en una ocasión, pues yo quería desarrollarme en el ministerio del cántico, quería ministrar en cánticos por ahí, con una orquesta, grabando discos. Obviamente un sueño que tenía. El Señor me hizo claro, me dijo, yo no te quiero en tarimas, yo te quiero en mi altar. Y eso fue para mí como un baño de agua fría. Pero sí, yo creía que yo me iba a quedar en Mayagüez. Pero Dios no me quería en el altar de Mayagüez, me quería en este altar. Dios es definido. Y Dios cuando define lo que es el norte en el norte, el sur en el sur, en el este en el oeste. Donde Dios me quería era aquí. Pero para mí el altar, fue algo que ese tema como que me puso a pensar, a analizar tantas cosas. Nadie me puede decir que está casado si no ha visitado un altar primero. Obviamente, si lo hace a través de un juez también es válido. Pero de que usted me diga que usted es casado, llevo 30 años con esta mujer, ¿y dónde se casó? No, nunca nos hemos casado. Eso todavía no está validado. No has visitado un altar, estamos en pecado. Como que el altar te valida vivir en orden. ¿Okay? En un altar, yo me acuerdo, y en mis travesuras, jugando en el patio de la casa de un amigo, me encuentro en ese patio de tierra un sprincito de un bolígrafo. Y niño al fin me lo meto a la boca y empiezo a hacer, pero me quedé sin aire y se me fue el sprint. Y yo tenía el sprint aquí en la garganta y tratando de respirar empecé a llorar y el sprint lo tragué. Y en el revolú, me acuerdo que mi tía cogió una cucharada de aceite de oliva y me la metió en la boca, y aquello era el buche más malo que yo había bebido en mi vida. Pero mi papá me llevó al hospital, me sacaron placas y sí el sprint estaba alojado en el vientre, en el estómago. Y me acuerdo que ese domingo de esa semana, mi mamá lo dijo en la iglesia, y me acuerdo como ahora que el hermano Américo y el hermano Efraín Vargas, de la iglesia pentecostal de Jesucristo en Mayagüez, de la Quinta Revelación, quien pastoreaba era el hermano Pepito Pérez. En ese altar, aquellos dos hermanos oraron por mí. Y yo sentí un frío en mi estómago. Y comenzaron a trabajar conmigo otra vez para ver si el sprint no se sabía dónde estaba. Eso fue en un altar. En un altar conocí al Señor y allí comenzó mi vida eterna. En un altar Dios me llamó y hasta ahora estoy ministrando sobre él. Así que cuando visitamos el altar de Dios, algo comienza. ¿Y por qué? Cuando en Génesis 8, en el versículo 20 y 21 dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Cierra tus ojitos. Gracias, Dios, porque desde aquel altar humilde que este hombre edificó, cuando salió del arca, tú tomaste unas decisiones que todavía repercuten, Señor. Todavía repercuten, Padre Santo. Y te pido, Jehová, que podamos entender lo que tú me hiciste entender a través de tu palabra. Espíritu Santo,
Ministrale a esta iglesia, ministrame a mí, que soy parte y oveja más en esta casa. Y quiero que seas tú quien hables. A ti te doy gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Me gusta identificar palabras en el original. Y cuando hablamos de altar, hablamos de la palabra mizbeach, un poquito difícil de pronunciar en el hebreo. Pero cuando hablamos de la identificación y del resultado y del significado, es lugar de matanza. En un altar, lugar de matanza. Wow. Era el lugar donde la muerte es ofrenda ante Dios, el lugar donde el fuego es perfume grato ante Dios, y lo que se ofrece tiene que ser primicia, limpio. Cuando a Noé, Dios le dijo que iba a derramar un diluvio, le dio las instrucciones que tenía que coger animales limpios. Y eso fue lo que Noé ofreció ante Dios cuando se abrieron las puertas del arca. Cuando ya el arca se asentó sobre un monte. Porque todos los altares que se edificaban en la palabra siempre han sido sobre montes. Cuando yo veo que en el altar era el lugar de encuentro entre Dios y el hombre, cuando se hacía un altar se reconocía la grandeza y la soberanía divina, porque allí teníamos que ofrecer sacrificios ante Dios. Los sacrificios, como yo le he dicho en muchas ocasiones, son aquel cordero que se entregaba y se llevaba ante la presencia de Dios, sustituyéndonos a nosotros, sustituyendo a quien lo llevaba. La sangre que se derramaba en aquel altar era la sangre que hacía remisión del pecado de quien llevaba el sacrificio. Entonces Dios establece en Israel un templo, le ofrece a Moisés edificar un templo y le da el plano y le define dónde van los altares de ese templo. En el tabernáculo habían 2 altares y un arca. Estaba el altar de bronce, era el altar donde había muerte, sacrificio y derramamiento de sangre, fuego. Había olor grato. Pero estaba el altar del incienso, que era el altar de oro. Habían especias quemándose en olor grato y había sangre aplicada solamente en los cuernos. Pero para llegar a ese altar del incienso no podías llegar si no había el primer paso, que era comenzar en el altar del bronce, en el altar del sacrificio. Estaba el arca del pacto. ¿Qué es el arca del pacto? Era el resultado de los 2 altares. Para llegar allí tenía que pasar primero por los 2. Altar de sacrificio de bronce, era un lugar público, lugar bajo el sol. Altar del atrio, primer altar donde tenía que comenzar con el arrepentimiento. Ese primer altar en el tabernáculo se constituyó como primer paso obligatorio para pedir perdón a Dios, para presentar ofrendas de paz. Estaba conectado con el lavacro porque hacía sacrificio. El sacerdote tenía que entonces, el próximo paso era lavarse las manos y los pies para entrar al lugar santo. Todo era una línea. Entonces, una vez el perdón lo de los pecados y el lavacro para preparar al sacerdote para entrar al lugar santo, lugar donde no había bronce, sino madera de acacia revestida de oro puro y fino. En ese lugar donde no hay sacrificios, sino solo incienso aromático, es un altar de oro. Para llegar al lugar santo, al segundo altar, tenías que visitar el primero, el de bronce. El altar se constituía como lugar de contacto con Dios por el arrepentimiento. Comenzamos con arrepentimiento, no hay problema, pero entonces Dios quería que traspasaran el próximo altar, el altar de la adoración, el altar de bronce, del altar de bronce al altar de oro. Cuando Jesús va a morir,
Él dice estas palabras. Jesús sabe que Él tiene que visitar ese altar. Yo estuve haciendo unos análisis que no voy a entrar en detalle con relación al tabernáculo y he podido entender de que el objetivo de Cristo era llegar al primer altar. Llegar a Jerusalén, al lugar del sacrificio, al lugar donde hubo un encuentro. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Dónde se va a adorar a Dios? Cuando se llegaba al altar del incienso, se llevaba el incienso con 9 resinas aromáticas y la 10ª resina era la cálamo. Era la resina más apestosa que se podía percibir, pero era parte de esas resinas que hacían el incienso. 2 hijos de Aarón. Esos 2 hijos de Aarón, cuando se hizo el tabernáculo por primera vez, quisieron llevar incienso, pero era incienso raro, no era el incienso que Dios pidió. Y ellos levantaron fuego extraño en ese altar. ¿Y qué hizo Dios? Los quemó, los consumió y le prohibió a Aarón que guardara luto con ellos. Es entonces que cuando Dios, Jesús, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios no se conforma con que tú vayas al primer altar, pero tienes que hacerlo, porque Él te espera en el segundo. Él te espera en la adoración. Él anhela un encuentro, pero también anhela una relación. El verdadero adorador traspasó el altar del arrepentimiento para llegar al altar de la adoración. Luego, cuando el Señor venga o muramos, traspasamos al trono de Dios. Llegamos al lugar santísimo. Cuando yo visito el altar del arrepentimiento, comienza mi vida eterna. Ya entonces comienzo a crecer en el Señor y comienzo a entender de que me toca entonces ser adorador. Ya mi relación no es una relación, vamos a definirla así, no es una relación de bronce, sino que me lleva a Dios a la relación de oro, como te prediqué hace un tiempo atrás. Al lugar donde el oro es parte, donde las cosas del cielo son parte de tu relación con Dios y de tu diario vivir. Ya dejas de ser común y corriente para entrar en las dimensiones secretas de Dios y comenzar a trabajar. Dios comenzará a trabajar contigo en una dimensión donde fuiste perdonado, donde fuiste aceptado, donde eres parte y eres visto a través del sacrificio de Cristo. Pero hay algo que yo te quiero enseñar y te quiero decir. Que dentro de esta enseñanza, Dios me hizo entender que en muchas ocasiones tenemos que salir del altar de la adoración para volver otra vez al altar del arrepentimiento. Hay un punto de encuentro, hay un punto de comienzo, hay un punto de volver a empezar. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esto fue bien claro, no tan solo para los judíos, sino para los gentiles, para los que no entienden lo que tú y yo podemos entender. ¿Por qué? Porque tenemos que volver a empezar siempre. El asunto de pedir perdón es todos los días. El asunto de pedir perdón es para todo el mundo. Para pastores, líderes, quien sea, todo el mundo tiene que pedir perdón y todos nosotros tenemos siempre que volver a empezar en el altar de bronce. En ese altar donde yo lo puedo poner en el lugar de la cruz. En ese altar de bronce se sacrificaba un cordero que sustituía a tu hijo, a tu primogénito. En ese altar de bronce se sustituía a tu persona, a tu esposa, a ti mismo como varón de Dios. Entonces, en ese primer altar había una negociación con Dios. Aquí estoy, yo pequé, pero
esto es lo que te traje. Pues Dios lo recibía. Tenía que ser puro también. Era el primer altar, el altar público, el altar donde el sol le daba todos los días. En el atrio del desierto era el altar del arrepentimiento, de la humillación y del lugar de la muerte. Lugar de la muerte. Acuérdate de lo que te dije, cómo se llama esto en hebreo, pero voy a volver a leer. Es Mizbeach, lugar de matanza. Entonces, la Biblia me dice a mí lo siguiente. En Colosenses 3, en ese altar tenemos que ir. Y dice la Biblia, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo más, en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Fuiste al primer altar, Dios te perdonó, pero si alguno hubiere pecado, vamos a volver al primer altar. Allí volvemos otra vez al arrepentimiento. Volvemos a empezar para pasar al altar de la adoración. No vayamos con fuegos extraños al altar de la adoración. Gracias. Entendemos que Dios establece un patrón para que podamos entender de que sin altar no podemos hacer nada. Sin visitar el altar de Dios no podemos lograr nada en su presencia. Queremos ministrar, queremos hacer las cosas, pero tenemos que visitar. Al ABC de una relación con Dios es, vamos al altar. Haced morir lo terrenal en vosotros. Jesús establece bien claro, Juan el Bautista estableció bien claro, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el altar, ese primer altar donde Jesús le dijo a Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un hombre que tenía conocimiento de la Torá, conocimiento bíblico, conocimiento de la historia, conocimiento de la ley. El hombre era un doctor en esto. Pero tenía que entender algo bien cierto. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y para venir al reino de Dios tienes que entrar por el primer altar, arrepentimiento. Jesús no tenía que pasar por el primer altar. Jesús no tenía nada para arrepentirse, nada que perdonar en él, pero para llevar al hombre al nuevo nacimiento tenía que ir al primer altar como un cordero sustituto. No como un cordero sustituto, sino que Él fue el cordero que nadie lo iba a sustituir, sino que Él mismo tenía que morir por todos nosotros. A quien sustituía era a ti y a mí. En ese primer altar, la sangre todavía sigue viva. En ese primer altar todavía sigue perfumando la presencia de Dios, porque todavía ese cordero está vivo y ese fuego del Espíritu Santo todavía sigue encendido. ¿Y dónde fue que ese altar se levantó? Si no fue la cruz del Calvario, en el mismo monte donde Abraham fue a sacrificar a Isaac. En ese monte, aquel hombre pronunció una palabra que para mí fue tan importante, porque se marcó el altar, el primer altar, y donde se tenía que llevar el cordero inmolado, el cordero que quita el pecado del mundo, se tenía que llevar allí mismo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Pero la raíz de la palabra Yireh, que es proveer, es Ra, que es visto. Allí el Señor será visto. Te dije a ti que el primer altar era un altar público. El altar de bronce estaba en el atrio del desierto, en el atrio del tabernáculo, bajo la luz del sol. En aquel lugar Abraham edificó aquel altar.
El altar de su promesa, el altar donde recibió la promesa. Donde Dios le promete: en tus simientes serán benditas todas las naciones. Por cuanto no me negaste a tu hijo, me demostraste que me amaste. En ese altar uno demuestra que ama a Dios, porque tú estás dispuesto a sacrificar lo más que amas. Entonces el amor se valida. Sabes que en un altar tú validas tu amor para con tu esposa y con tu esposo. Decides amar más a tu esposa que a tu familia. Decides amar más a tu esposo que a tu familia. Entonces lo que tú validas en ese altar se respeta para toda la vida. Entonces cuando Dios ve que tú vas a ese primer altar, en ese altar lo que tú decides y lo que Dios decide se respeta. Te convertiste, no te tienes que volver a convertir. Te bautizaste, no te tienes que volver a bautizar. Dios respetó lo que hiciste en el primer altar, para que entonces todo lo que ocurra en el segundo se reciba como adoración. En el mismo monte donde Abraham levanta el primer altar, se vio públicamente en ese mismo lugar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que pasemos al segundo altar, y del segundo altar a la presencia de Dios. Ese sacrificio fue tan poderoso que rasga el velo que separaba el arca del pacto del lugar santo. Miren, hermanos, según los historiadores y los estudiosos de la palabra, los teólogos han descubierto que el velo medía unas 4 pulgadas. Era bien pesado, era fuerte. Y eso no se puede. Hermano, cuando usted está hablando de pelo de cabra, está hablando de piel. 4 pulgadas de piel es imposible de rasgarlo. Tienes que cortarlo con una máquina. Yo he regado con cueros de vaca, cueros de chivo, por los tambores. Y cortar un cuero de eso tiene que tener un cuchillo bien amolado para poder cortar. Y el cuero tiene que estar mojado. Cuando Cristo murió, ese velo fue rasgado. La fuerza del amor hizo que el altar tuviera una sola pieza con Dios. El adorador tuviese una sola pieza con Dios. No hubiese separación ninguna. Cuando adoras a Dios, llegas a la presencia misma de Dios. Pero hay veces que nosotros nos deslizamos. Hay veces que nosotros nos sentimos inmerecedores de visitar la presencia de Dios y nos sentimos culpables, nos sentimos mal delante de la presencia de Dios. Pero qué bueno que el Señor siempre te dice: vamos a volver a empezar, vamos al primer altar, en el altar donde está el Cordero, en el altar donde está la sangre viva todavía, en el altar donde vamos a volver a nacer, en el altar donde todo comienza, donde todo comenzó, donde yo decidí no matar a los hombres, en el altar donde hubo un sacrificio que fue olor grato a mí. Este altar ya no es de un animal que murió y pereció, sino es el altar de mi Hijo, es en el altar de la cruz del Calvario. Es donde nosotros tenemos que ir nuevamente y decir: Señor, perdóname, quiero volver a empezar. Y tienes la puerta abierta para volver a empezar y volver al lugar de donde te quedaste. Es importante que nosotros tengamos que entender que Jesús se lo dijo a los discípulos y le dice: Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En otras palabras, si alguno quiere venir en pos de mí, vamos al altar de bronce y se parte de ese altar. Vamos a visitar el primer altar, y siempre lleva a la gente al primer comienzo, al primer altar. Porque quien se encarga de llevarte al segundo altar es el Espíritu Santo, no eres tú. No son nuestros talentos, es Él. Yo visito el primer altar. Él se encarga de llevarte al próximo. Si por casualidad en el camino de la vida crees que te has deslizado y no sabes por dónde empezar, vuelve a nacer.
vuelve al bronce. Vuelve al bronce. Vamos a volver a empezar. Porque allí está la cruz. Allí volvemos a empezar. Allí es donde los secretos de Dios son revelados. Y las decisiones de Dios contigo y con tu familia y con tu próxima generación serán tomadas por el amor que se te tiene. Cuando Noé presentó aquellos sacrificios de animales limpios en el altar de aquella montaña de Ararat, la decisión trascendió a ti. La decisión trascendió a que jamás en la vida iba a volver a hacer lo que hizo. Pero hay algo bien importante, y con esto termino. Allí hubo un arco iris. Por primera vez se vio un arco iris. Y te he dicho que la palabra arco iris en el hebreo es la misma palabra que se utiliza para arco, que es el arco de guerra, arco y flecha. El que hizo este análisis de esta palabra fue un hombre judío y dijo: el arco no apuntaba hacia abajo, el arco apuntaba hacia arriba. Las decisiones que Dios tomó después de ese altar fue: ¿quién va a morir va a ser mío? Yo voy a dar la vida, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y dónde comenzó la vida eterna? Fue en el mismo lugar donde Abraham se encontró con Dios, donde hubo un altar donde un hijo iba a morir, donde en ese altar se demostró que había un amor por encima de un hijo, era hacia Dios. Y el compromiso trascendió de que toda su simiente, esa simiente, iba a ser de bendición para todas las naciones. Entonces, cuando tú quieres que tu familia sea bendecida, visita el altar de Dios. Cuando quiero que mi familia sea tomada en las manos de Dios, yo tengo que ir al primer altar, decirle: Señor, yo he pecado contra ti, yo no quiero que mi pecado alcance mi familia, yo te pido perdón, mi Dios. Dios detiene toda herencia maldita que se haya declarado y se haya proclamado en tu contra, sea detenida y muere en el primer altar de la presencia de la cruz de Cristo. Ahí se detiene todo y Dios toma decisiones a favor de tu descendencia, a favor de todas tus generaciones próximas, porque si tú estás presente hoy, es porque lo que tú decidas y lo que tú te pones en el acuerdo que tú llegues en el primer altar es lo que va a hacer de lo que va a disfrutar y las bendiciones que van a caer en las generaciones que tú no verás. Yo soy fruto de un hombre que visitó el primer altar de Dios. Mi abuelito Juan Irizarry. Ese hombre se doblaba sus rodillas y comenzaba a orar por toda su familia. Y mi mamá me dice, mi papá oraba por la tercera y cuarta generación de su familia para que sea bendecida. Mi abuelo nunca me ha visto predicar, nunca me vio predicar, nunca me vio ser, nunca. Pero se cumplió lo que él oró. Porque visitaba el altar. Y lo que tú visites, te voy a decir esto. Cuando tú visitas el altar de Dios, cuando tú visitas el altar de Dios en tu casa y clamas por tu familia, las palabras que tú pronuncias a favor de tus hijos, a favor de tu esposa o de tu esposo se cumplirán. No importa dónde estén, porque la palabra alcanzará. La misericordia que Dios tuvo contigo en ese altar alcanzará a los tuyos. Y eso te lo digo porque lo he visto y lo he vivido en mi casa. Siempre que cuando hay clamor, alguien ora en una casa, hay una revolución del cielo para con todos los descendientes de esa familia. Algo ocurre. Sí, las decisiones que Dios tomó se validaron cuando el arco iris
que todavía seguimos viendo comenzó después de que ese altar fue levantado. Ofréndate para Dios. Vete al primer altar, porque se va a encargar de llevarte a los próximos. Es tu decisión. Nunca pretendas vivir en un segundo altar si no has visitado el primero. Nunca pretendas vivir y creer que vives en un altar, que visitaste un altar sin ser validado. Y sin que tú hayas pronunciado un amor incondicional. Y que esa decisión sea respetada por todos los tiempos. Visita ese altar. Y es ahora donde tienes que comenzar.